Bajo uno de los estrechos más peligrosos del mundo, China ha construido algo que muchos creían que nunca podría existir. Un túnel submarino más largo, más profundo y más rápido que cualquier cosa intentada antes. Los expertos lo llaman una estructura que desafía la física y una máquina viviente que dobla las reglas de la presión, el movimiento y el tiempo mismo. La pregunta ya no es si es real, sino cómo es posible. Los ingenieros están asombrados, porque cómo China logró esto te sorprendería. El sueño bajo las olas. Antes de preguntar cómo China logró construir un túnel que los ingenieros una vez dijeron que nunca podría existir, primero necesitamos entender por qué lo intentaron. Una nación no gasta miles de millones de dólares y arriesga miles de vidas simplemente por orgullo. Había razones reales y medibles detrás de este sueño, y se extendían mucho más allá de la ingeniería. Durante décadas, el río Amarillo dividió una de las regiones de más rápido crecimiento de China. En un lado estaba Jinan, una ciudad llena de centros tecnológicos, fábricas e instituciones de investigación. En el otro estaba la vasta franja agrícola que abastecía a la provincia de Shandong con alimentos y materias primas. Entre ellos se encontraba un río conocido tanto como una línea de vida como una maldición. Llevaba comercio y agua a millones, pero también destruía granjas, bloqueaba el transporte y ahogaba pueblos enteros durante las inundaciones estacionales. Cada año, los transbordadores dejaban de funcionar durante días. Los barcos de carga esperaban corrientes más calmadas, mientras las mercancías se echaban a perder o no llegaban a los puertos a tiempo. Para un país que depende de la logística precisa, esos días perdidos significaban miles de millones perdidos. Desde principios de la década de 2000, el gobierno había estado buscando formas de superar las barreras naturales que ralentizaban el crecimiento. Las líneas de tren de alta velocidad comenzaron a atravesar cadenas montañosas que habían separado provincias durante siglos. Túneles y puentes masivos permitieron a los trenes cruzar terrenos que antes se consideraban infranqueables. Para la década de 2010, China había construido la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo, conectando ciudades del interior con la costa y reduciendo tiempos de viaje que antes tomaban días a solo unas horas. Al mismo tiempo, se crearon islas artificiales enteras en mares abiertos para expandir la capacidad comercial y la influencia nacional. En tierra, los megaproyectos de irrigación transformaron la agricultura. En provincias áridas como Xinjiang, Gansu e Mongolia Interior, enormes sistemas de canales y tuberías subterráneas de transferencia de agua llevaban vida a suelos antes estériles. El proyecto de desvío de agua de sur a norte redirigía miles de millones de metros cúbicos de agua cada año para apoyar las tierras agrícolas del norte y las crecientes poblaciones urbanas. Cada éxito planteaba una pregunta más grande. Si se podían superar montañas, desiertos y océanos, entonces ¿qué pasaba con el río Amarillo? Si se pudiera construir un enlace directo bajo el río, significaría un movimiento ininterrumpido entre fábricas, centros de investigación y rutas comerciales durante todo el año. Un proyecto así no solo resolvería un problema económico, sino que también marcaría un punto de inflexión en cómo los humanos interactuaban con una de las fuerzas naturales más impredecibles de la Tierra. Contra todo pronóstico, China se embarcó en la misión. Paso a paso, la idea evolucionó de una fantasía a un desafío, y ahora es uno de los mayores logros de China. Para comprender la magnitud de este logro, primero debemos entender cuán impactante es realmente este túnel y por qué no debería existir en primer lugar. El mayor obstáculo natural de China siempre ha sido el río Amarillo. Para la mayoría de los ingenieros, representa todo lo que hace imposible la construcción permanente. El río Amarillo no se comporta como otros ríos. Transporta la mayor cantidad de sedimentos de cualquier río importante en el mundo, lo que significa que constantemente cambia su propia forma. Sus aguas están cargadas de limo y arcilla fina que se asientan de manera desigual a lo largo del lecho del río. Con el tiempo, estas capas se elevan, se endurecen y luego se rompen bajo la presión de nuevas inundaciones. El resultado es un paisaje cambiante bajo la superficie del agua, más parecido a arenas movedizas que a suelo sólido. Intentar construir un túnel a través de eso es como intentar cavar a través de piedra líquida.
Cuanto más profunda es la estructura, más violento se vuelve el entorno. La presión aumenta aproximadamente 10 kilopascales por cada metro de profundidad. A 100 metros por debajo de la superficie, eso significa más de 700 kilopascales, presionando en cada pulgada cuadrada de la pared del túnel. Para comparar, ese es el tipo de presión que aplasta cascos de submarinos y destruye fuselajes de aviones. Cualquier pequeño defecto, incluso una grieta microscópica, podría crecer instantáneamente bajo esa fuerza. Si la pared exterior fallara, el agua no se filtraría gradualmente. Atravesaría la estructura como una explosión. Añade a esto el problema de las bolsas de gas. Debajo del lecho del río, material orgánico antiguo atrapado durante millones de años sigue liberando metano. Cuando el equipo de perforación atraviesa esos bolsillos, el gas puede encenderse o desplazar el aire, creando zonas de vacío mortales. En 2010, un evento similar cerca del río Amarillo mató a varios trabajadores durante un proyecto de cimentación de un puente, recordando a los ingenieros que este río no perdona errores. El río Amarillo también se encuentra sobre un sistema de fallas que siente la presión de las placas tectónicas en movimiento de Asia. Los microtemblores ocurren con frecuencia. Son demasiado pequeños para que las personas los noten, pero lo suficientemente fuertes como para desplazar capas de sedimento. Con el tiempo, este movimiento puede torcer o comprimir cualquier estructura subterránea. Los sensores y sistemas electrónicos fallan rápidamente en tales condiciones. Incluso los pequeños túneles utilizados para cables de servicios requieren mantenimiento constante para seguir funcionando. El clima añade otra capa de hostilidad. La región experimenta tanto inviernos helados como veranos sofocantes, causando expansión y contracción térmica de los materiales. El contenido de sal en el agua acelera la corrosión. Combinado con la fricción del limo, estas fuerzas pueden desgastar las superficies metálicas más rápido que en cualquier entorno oceánico normal. Dado todo esto, los científicos de todo el mundo consideraron la idea de un túnel estable bajo el río Amarillo como ciencia ficción. Algunos expertos lo compararon con construir un rascacielos de vidrio y enterrarlo bajo el agua. Y sin embargo, de alguna manera, China lo hizo. La siguiente pregunta es, ¿cómo? ¿Qué cambió en los últimos 20 años que convirtió una sentencia de muerte para los ingenieros en una estructura funcional? A mediados de la década de 2020, todo comenzó a cambiar. Avances en materiales de alta presión, sistemas de sellado de precisión y tecnología de transporte estabilizada al vacío permitieron a los ingenieros reconsiderar lo que antes se había descartado como suicidio. Para entender cómo China logró crear algo que parece desafiar los límites de presión, distancia y tiempo, primero necesitamos examinar cómo se construyen los túneles submarinos ordinarios y cómo éste rompe todas las reglas. La ciencia de construir bajo el agua. Los túneles submarinos tradicionales se construyen utilizando dos métodos principales. El primero es el método de tubo sumergido, donde se fabrican secciones de túnel en tierra, luego se hunden y se conectan bajo el agua. El segundo es el método de túnel perforado, que utiliza enormes máquinas perforadoras para abrir un camino profundo bajo el lecho marino. Ambos métodos conllevan riesgos, pero ir bajo el mar significa que esos riesgos se multiplican. El mayor enemigo es la presión. Cuanto más profundo va un túnel, más fuerte se vuelve el peso del agua que presiona hacia abajo. Cada metro cuadrado de la superficie del túnel soporta varias toneladas de fuerza. Si la estructura no es lo suficientemente fuerte, la presión puede doblar el acero, aplastar el concreto o crear grietas invisibles que crecen con el tiempo. Cuanto más profundo es el túnel, más implacable se vuelve el océano. Luego viene la inestabilidad del sedimento. El lecho marino no es un terreno sólido. Está compuesto de capas de arena, arcilla y roca que se mueven lentamente con el tiempo. Cuando comienza la perforación, la presión y la vibración pueden hacer que partes del túnel se desplacen, doblen o hundan de manera desigual. El mayor peligro proviene de las filtraciones. Incluso una pequeña y delgada grieta puede convertirse en una puerta al desastre. Una vez que el agua comienza a filtrarse, la presión aumenta rápidamente. La estructura puede torcerse, colapsar o implosionar en minutos. China aprendió estas lecciones a través de años de experimentación.
Paso a paso, sus ingenieros empujaron los límites de lo que se podía construir bajo lagos, ríos y mares poco profundos. El túnel del lago Taihu fue uno de esos avances. Con una longitud de 10 kilómetros y 79 metros bajo el lago Taihu, se convirtió en el túnel de carretera submarino más largo de China. La experiencia enseñó a los ingenieros cómo combatir la infiltración de agua, utilizando nuevos métodos de sellado y materiales más fuertes. Introdujeron sistemas de monitoreo basados en sensores que rastreaban el estrés y la vibración en tiempo real. Luego vino el túnel de la bahía de Dalian, completado en 2023. Conectó la ciudad de Dalian con su distrito cercano a través de 5.1 kilómetros de mar. Lo que lo hizo destacar fue el material utilizado, una mezcla de concreto ultrarresistente que resistía tanto la presión como la corrosión por sal. Las pruebas de presión mostraron que el nuevo compuesto podía soportar niveles de estrés 4 veces mayores que los materiales iniciales utilizados en el túnel del canal entre Inglaterra y Francia. Era una señal de que los ingenieros chinos estaban avanzando mucho más allá de la imitación. Estaban innovando en sus propios términos. En ambos proyectos, los científicos también probaron nuevos sensores de fibra óptica que actuaban como nervios dentro del concreto, detectando incluso los cambios o fugas más pequeños. Estos sensores enviaban datos a sistemas basados en inteligencia artificial que podían ajustar automáticamente la presión interna o liberar válvulas de equilibrio para prevenir daños. No se trataba solo de construir algo fuerte, se trataba de hacerlo lo suficientemente inteligente para sobrevivir. Uno de los mayores descubrimientos fue que la fuerza por sí sola no podía vencer al mar. Los ingenieros aprendieron que la supervivencia bajo el agua dependía de la flexibilidad. El túnel necesitaba moverse ligeramente con el océano en lugar de resistirlo. Una estructura completamente rígida eventualmente se agrietaría, pero una que pudiera doblarse, absorber y adaptarse al movimiento del agua, duraría mucho más. Este principio se convirtió en la base de los diseños posteriores de China. El conocimiento adquirido de Taihu y Dalian hizo que los ingenieros chinos tuvieran la confianza suficiente para construir un túnel submarino en el río Amarillo. Ingeniería en las profundidades, el desafío del estrecho. El primer desafío que encontró el equipo de construcción fue el lecho del río inestable. Cuando el proyecto comenzó, los equipos recogieron más de 200 muestras de núcleo de diferentes puntos a lo largo de la ruta planificada. Lo que encontraron fue una pesadilla mixta, con parches de roca sólida rodeados de grandes áreas de barro blando, similar a arenas movedizas. Estos puntos débiles no podrían soportar el peso de un túnel por mucho tiempo. Si se construyera directamente sobre ellos, partes de la estructura se hundirían o inclinarían lentamente con el tiempo. La única manera de avanzar era construir una base estable donde no existía. Para lograrlo, los ingenieros crearon cimientos de múltiples capas debajo de los puntos más bajos del túnel. Estos cimientos no eran losas rígidas de concreto como las utilizadas en túneles normales. En su lugar, fueron diseñados para flexionarse ligeramente con el movimiento natural del lecho del río, permitiendo que el túnel respire, en lugar de romperse. Este nuevo diseño actuaba casi como una columna vertebral viva, firme, pero capaz de doblarse bajo presión sin perder su forma. Luego vino el mapeo digital. Los ingenieros utilizaron un radar sísmico tridimensional avanzado para escanear profundamente debajo del lecho del río. Esta tecnología podía detectar incluso pequeñas grietas o microfallas que podrían desencadenar un colapso más tarde. Cada metro del camino del túnel fue recreado en un modelo virtual. Luego se probó en miles de condiciones simuladas, desde oleajes hasta corrientes subterráneas y terremotos. Estas simulaciones mostraron cómo se comportaría cada segmento del túnel bajo fuerzas extremas. Si un diseño mostraba debilidad, se modificaba antes de que comenzara cualquier construcción real. Este enfoque digital primero ahorró años de pruebas y evitó costosos fallos en el mundo real. El lecho del río también necesitaba ayuda. En varias zonas inestables, los equipos de construcción vertieron capas de relleno de grava en el lodo para hacer el suelo más firme. Encima de estas, colocaron placas base del lecho del río, que son grandes estructuras planas que actuaban como lecho rocoso artificial. Estas placas distribuyeron el peso del túnel de manera uniforme, evitando que presionara demasiado en un solo punto. En términos simples, construyeron un nuevo suelo para el río antes de construir el túnel encima. Al abordar la geología en lugar de centrarse solo en la mecánica, los ingenieros hicieron algo notable. Convirtieron uno de los entornos más inestables de la Tierra
en un espacio controlado y predecible. En lugar de estar limitados por el lecho del río, lo remodelaron para adaptarlo a sus necesidades. Incluso el propio movimiento del río se utilizó a su favor. Se añadieron juntas flexibles entre los segmentos del túnel, permitiendo que la estructura se balanceara suavemente con las corrientes subterráneas en lugar de agrietarse por ellas. Cada sección fue diseñada para ajustarse ligeramente, como una larga serpiente de metal descansando tranquilamente en el lecho del río en movimiento. Este enfoque de construir con el río, en lugar de contra él, lo cambió todo. Paso a paso, China convirtió lo imposible en algo medible, pero para construir algo tan profundo y largo, necesitarían materiales que se comportaran de manera diferente a cualquier cosa utilizada antes, y aquí es donde China se superó a sí misma, reinventando la materia. Reinventando la materia, materiales más allá de los límites. Los materiales tradicionales alcanzarían su punto de ruptura en el río, por lo que los ingenieros chinos tuvieron que empezar desde cero, ya que las presiones bajo el río Amarillo eran demasiado grandes para el concreto o el acero normales, así que el equipo del proyecto comenzó a experimentar con nuevas formas de materia en forma de materiales construidos a nivel microscópico para sobrevivir a lo que ninguna estructura hecha por el hombre había soportado jamás. El primer gran avance fue el concreto reforzado con grafeno. Al fusionar nanoestructuras de carbono con cemento, los ingenieros crearon un compuesto que era tanto ligero como increíblemente fuerte. El grafeno, una sola capa de átomos de carbono, es cientos de veces más fuerte que el acero. Cuando se mezclaba con el concreto, daba a las paredes del túnel una resistencia extrema, tanto a la presión como a la corrosión. Esto significaba que el túnel podía soportar una fuerza inmensa del agua profunda, sin ser desgastado por la sal o el tiempo. Pero la resistencia por sí sola no era suficiente. El túnel también tenía que soportar el estrés que cambiaba cada hora debido a picos de presión de las corrientes, pequeños desplazamientos del lecho marino y el constante tirón de las mareas. Para eso, el equipo desarrolló aleaciones con memoria, metales especiales que se doblan ligeramente cuando se someten a estrés y vuelven a su forma exacta una vez que la fuerza pasa. Esto permitió que el túnel se flexionara naturalmente bajo presión en lugar de agrietarse. Dentro de la estructura, los ingenieros ocultaron una red invisible de microsensores. Estos sensores son más pequeños que granos de arena, pero pueden detectar incluso los signos más pequeños de debilidad. Si se formaba una grieta delgada, el sistema activaba pequeños reservorios de gel de polímero dentro de las paredes de concreto. Estos geles fluían hacia la grieta, se endurecían al contacto con el agua y sellaban el área antes de que el daño pudiera extenderse. En efecto, las paredes del túnel podían repararse a sí mismas como un verdadero sistema de autorreparación. La temperatura era otra amenaza. En lo profundo del agua, los niveles de calor se mantienen estables, pero la maquinaria y el movimiento de los trenes dentro del túnel podrían causar pequeñas ráfagas de calor. Con el tiempo, eso podría hacer que el metal se expanda y las juntas se desalineen. Para prevenir eso, las paredes fueron recubiertas con aislamiento térmico, de múltiples capas que mantenía la temperatura interna casi constante, sin importar la actividad en el interior. Las pruebas en los materiales completados mostraron resultados notables. Secciones de pared fueron colocadas en cámaras que simulaban la presión del mar profundo, alcanzando hasta 1000 kilopascales. Las muestras se mantuvieron estables incluso después de ciclos repetidos de compresión y vibración. Eso significaba que el túnel podría sobrevivir a condiciones iguales a algunas de las trincheras oceánicas más profundas de la Tierra. Cada material fue diseñado no para resistir el río, sino para adaptarse a él. Con los materiales imposibles listos, el siguiente paso era colocarlos bajo un mar inquieto. El milagro de la construcción. El trabajo comenzó desde ambos lados del río Amarillo, utilizando enormes plataformas de construcción que llevaban grúas, equipos de perforación y salas de control. Estas bases flotantes actuaban como fábricas móviles, ensamblando y bajando cada pieza del túnel con extrema precisión. Cada segmento medía varios metros de longitud y pesaba miles de toneladas. En lugar de construirlo desde cero bajo el agua, los ingenieros ensamblaron las enormes secciones en tierra, las probaron sobre el suelo y luego las flotaron hasta su posición a lo largo del río. Una vez en su lugar, sistemas de guía especializados alinearon los segmentos con una precisión medida en centímetros. Bajo el agua, brazos robóticos realizaban el trabajo más peligroso.
Unían cada segmento utilizando sellos mecánicos de alta resistencia, diseñados para soportar una presión aplastante. Equipos de buzos y técnicos supervisaban cada movimiento desde estaciones de control arriba, revisando manómetros y flujos de datos que se actualizaban cada segundo. Una vez que una sección estaba bloqueada, los trabajadores añadían varias capas de protección, como compuestos de alta densidad y recubrimientos resistentes a la corrosión para proteger contra el lodo abrasivo del río Amarillo, el agua rica en minerales y la vibración constante. Esta misma capa protectora añadía peso, manteniendo el túnel anclado contra las corrientes cambiantes debajo. Debido a que muchos pasos ocurrían bajo el agua, controlar la presión del aire era crucial. Los ingenieros usaron potentes sistemas de bombeo para estabilizar la presión dentro de cada cámara sellada. Si una bomba fallaba, otra tomaba el relevo inmediatamente para evitar el colapso o la implosión. El sistema estaba automatizado, pero aún dependía de la vigilancia humana. Los técnicos trabajaban turnos de 12 horas, realizando comprobaciones manuales en cada válvula y medidor de presión, sabiendo que un solo descuido podría destruir meses de progreso. La naturaleza nunca hizo el trabajo fácil. El río Amarillo es impredecible con fuertes corrientes, sedimentos inestables y frecuentes inundaciones. Los niveles de agua subían y bajaban sin aviso. Para manejar estas amenazas, los ingenieros incrustaron miles de sensores a lo largo de la línea de construcción. Cuando los sensores detectaron movimiento, el sistema de control ajustó automáticamente los tanques de lastre y los pesos de anclaje para evitar que las juntas del túnel se torcieran o se pararan. Los modelos predictivos desempeñaron un papel vital en mantener la operación en curso. Analizaban la velocidad de las corrientes, el desplazamiento de sedimentos y los cambios de temperatura cada hora. Cuando el sistema predecía turbulencia, los ingenieros reforzaban las secciones cercanas con anclajes temporales y juntas flexibles antes de que el agua se volviera agitada. Este enfoque permitió que la construcción continuara en condiciones que normalmente detendrían el trabajo submarino por completo. A pesar de estos avances tecnológicos, el costo humano fue alto. Los trabajadores pasaban largas jornadas dentro de espacios confinados y ruidosos llenos de humedad, calor y vibraciones de maquinaria. Los cambios de presión causaban dolor constante en los oídos y las articulaciones. El sueño era breve y el miedo siempre estaba presente. Una lectura incorrecta de un medidor o un sello mal sincronizado podría significar una inundación instantánea. Algunos trabajadores describieron escuchar el rugido amortiguado del río presionando sobre ellos y sentir el suelo temblar durante cada cambio de corriente. Cuando llegaban las tormentas, equipos enteros se quedaban en el sitio durante la noche para asegurar el equipo, sin poder irse hasta que las condiciones se estabilizaban. El túnel de 4.76 kilómetros se completó en un tiempo récord. Los proyectos submarinos tradicionales de incluso la mitad de la longitud habían tomado mucho más tiempo. Sin embargo, este éxito no fue solo el resultado de la automatización. Vino de la resistencia y el enfoque de miles de trabajadores que se negaron a rendirse bajo condiciones que constantemente amenazaban con borrar su progreso. Cuando se selló la última junta, muchos en el equipo estaban visiblemente emocionados. Habían construido algo que el mundo decía que era imposible. Las pruebas que siguieron sorprendieron a ingenieros internacionales. Incluso bajo el inmenso peso del río Amarillo, no hubo deformaciones, ni doblamientos, ni fugas. Cada junta se mantuvo firme. Los sistemas avanzados de monitoreo del túnel, combinados con la supervisión humana, demostraron que la infraestructura inteligente podía sobrevivir incluso en los entornos más hostiles del planeta. La nueva frontera bajo las olas. La finalización del Jinan Yellow River cambió inmediatamente cómo millones de personas en el norte de China viven y trabajan. Por primera vez, viajar entre el sur industrial de Jinan y los distritos del norte en expansión ya no depende del clima o de los horarios de los transbordadores. El viaje que antes requería desvíos o horas de espera, ahora toma minutos. Las fábricas pueden entregar componentes directamente al otro lado del río sin demora, y los productos refrigerados se transportan sin perder frescura. Esta consistencia en el transporte ha reducido los costos logísticos en toda la provincia de Shandong y ha fortalecido la cadena de exportación de China a lo largo de la costa. Para los residentes, los beneficios son igualmente reales. El túnel se ha convertido en una ruta confiable para trabajadores, estudiantes y servicios de emergencia.
Conecta hospitales, escuelas y zonas industriales a ambos lados del río, permitiendo un acceso más rápido a la atención y la educación. Durante la temporada de inundaciones, cuando los transportadores solían dejar de funcionar por razones de seguridad, el túnel ahora mantiene el tráfico en movimiento. Se ha convertido en parte de la red de respuesta a desastres de China, ofreciendo una ruta segura para mover personas y suministros cuando las condiciones de la superficie son demasiado peligrosas. El proyecto también ha creado un nuevo modelo para la seguridad de infraestructuras. Su sistema de monitoreo interno recoge datos de presión, vibración y estructura cada segundo. Esa información se comparte con los centros de control de transporte cercanos, permitiendo ajustes en tiempo real al flujo de tráfico y al soporte estructural. Si ocurre incluso un pequeño desplazamiento en el lecho del río, los sistemas automatizados lo estabilizan antes de que los operadores humanos reaccionen. Los ingenieros llaman a esto infraestructura adaptativa, un concepto que ahora se está probando en puentes y sistemas de metro en toda China. El diseño del túnel ya ha inspirado ambiciones más grandes. La misma combinación de adaptación a la presión, monitoreo de inteligencia artificial y materiales compuestos avanzados podría algún día unir costas separadas por océanos enteros. Los expertos ahora discuten la posibilidad de túneles submarinos que conecten Japón con Corea, Dinamarca con el Reino Unido, o incluso Groenlandia con Canadá. Cada propuesta se basa en las lecciones aprendidas en Jinan, que las estructuras submarinas exitosas deben trabajar con su entorno, en lugar de resistirlo. Pero el impacto de la tecnología va más allá del transporte. Abre la puerta a lo que algunos científicos llaman la era subterránea, una nueva etapa de la civilización donde la energía, la comunicación e incluso la habitación pueden trasladarse por debajo de la superficie de la Tierra. Los mismos materiales y sistemas de equilibrio utilizados en el túnel de Jinan podrían formar conductos de energía submarinos, transportando energía limpia entre naciones a través de rutas estables y protegidas. Canales blindados podrían proteger las líneas de comunicación de tormentas o sabotajes. Futuras estaciones de investigación y hábitats submarinos podrían mantener niveles seguros de presión interna y oxígeno utilizando sistemas modelados según el diseño de Jinan. ¿Qué piensas sobre este proyecto? Comenta abajo.